Buenos días, feliz sábado, nos encontramos nuevamente. Hoy ya el día número 7 de nuestro seminario de nuestras 40 madrugadas, comunión y santidad. Es muy especial, muy importante este día porque es el día del Señor, es el día sábado. No olvide hoy ir a su escuela sabática. Si no puede ir todavía a su iglesia, hágalo virtualmente. Tenemos esta lección maravillosa que compartir con nuestros hermanos, la ley como educadora, ¿sí? La ley del Señor, el carácter precioso de nuestro Señor como parte de la educación, nuestra educación y también la educación en nuestro hogar, la educación de nuestros hijos. Y nuevamente, como lo dijimos ayer, hoy es el día precioso, el día del Señor, nos encontramos con nuestro Dios, vamos a adorar, no olvide llevar su ofrenda, ¿sí? El Señor ama al dador alegre, el Señor quiere que nosotros vayamos con sinceridad de corazón y lo adoremos también con lo que le devolvemos por todo lo que hace en nuestras vidas. Vamos a orar en este momento y empezamos así el día o la lectura del día número 7. Señor, gracias por este santo día. Gracias por tus bendiciones. Vamos ahora, Señor, a empezar esta jornada de comunión y santidad. Pedimos tu Espíritu Santo. Hemos meditado estos 2 días en tu palabra. Estamos aprendiendo, Señor, a retener versículos en nuestra mente y así te pedimos que tú sigas ayudándonos a hacerlo a cada momento, Señor. Pedimos, Padre, tu dirección y tu Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a entender tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a compartir la lectura para este día. ¿Sí? La lectura para este día es meditación y crecimiento espiritual. Este es el tema número 7, meditación y crecimiento espiritual. Vamos a agrandar nuevamente la letra, como lo hemos estado haciendo estos días. Así, de esta manera, se nos va a facilitar la lectura. Tenemos aquí para empezar. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Salmos capítulo 1, versículo 2 también nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, sí, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y el Señor. Es necesario ahora que nosotros meditemos, que busquemos esa delicia santa en su palabra. Salmos 37:4 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La madurez espiritual es un proceso que demora algún tiempo y la meditación bíblica es una herramienta indispensable para interiorizar la verdad en el corazón. En la jornada de hoy vamos a conocer 2 condiciones básicas para que la meditación resulte en crecimiento espiritual.
conduciéndote ante la presencia de Dios durante el transcurso del día. La primera condición, apartarse del pecado. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es la transgresión de la ley, es decir, iniquidad. Realizando un estudio más profundo de la palabra iniquidad, percibirás que una persona en pecado está en una posición contraria a Dios. Con seguridad, la cercanía y el amor al pecado interferirán en su relación íntima y profunda con el Padre. El pecado impedirá que la persona tenga un claro discernimiento de la relación que Dios quiere tener con él durante ese día. La orientación divina es clara. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. El creyente que busca a Dios diariamente durante las primeras horas del día por medio de la meditación en la palabra, pasa a odiar naturalmente al mundo y sus atractivos. ¿Qué entendemos por mundo? A veces siempre está esa pregunta, ¿no? Todo es el mundo, no vayas al mundo. ¿Qué entendemos? Cuando se habla de mundo, no estamos tratando del globo terrestre o cosa parecida, sino de actos exteriores de inmoralidad, embriaguez, violencia, arrogancia, orgullo o vanidad. Es importante entender que la batalla del creyente no es contra las cosas del mundo como casa, auto, tecnología, empleo, estudio, investigación, ciencia, etcétera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Por lo que entendemos de este versículo, la lucha de todo hijo de Dios es contra el espíritu del mundo que se identifica con la naturaleza humana pecaminosa y no regenerada. Doquiera que se manifieste tal espíritu, dentro o fuera de la iglesia, debe ser repelido por los que aman a Dios. Siendo así, el término mundo puede ser entendido como aquello que interfiere en nuestra relación constante con Dios. Segunda condición, ir con alegría ante la presencia de Dios. Ir ante la presencia de Dios es una condición básica para que la meditación produzca un crecimiento espiritual profundo durante el día. El encuentro con Dios debe ser el más aguardado y fascinante de todos nuestros deberes. ¿Qué es aquello con lo que nosotros hemos estado encontrándonos diariamente que nos ha producido o hemos tenido esas ansias, esas ganas de hacerlo? Si no ha sido encontrarte con el Señor, es porque hemos estado más, como ya lo dijimos en la primera parte, hacia el mundo. Pero ahora nosotros debemos buscar a Dios, ir ante su presencia. Cada adorador debe estar envuelto por un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que Dios es y por todo lo que está realizando ahora. Esto producirá un gran contentamiento y una gran alegría ante la presencia del Señor. El apóstol Pedro cita a David al hablar de esta experiencia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 28. Él dice:
Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. El salmista habla de la meditación como un momento de gozo y placer. En todos sus escritos se encuentran evidencias claras e irrefutables de que la palabra de Dios le proporcionaba alegría y placer incomparables. En el Salmo 119 encontramos varias manifestaciones de alegría. Lee este salmo poniéndote en el lugar de David y con seguridad tendrás varios motivos para experimentar el mismo sentimiento que tuvo el salmista. Realiza esta lectura en meditación y oración. Vamos a ver algunos pasajes de este Salmo 119 que hoy podemos destacar. Recuerde que el Salmo 119 es un capítulo bastante extenso, es el más extenso de la Biblia. Por ejemplo, el versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El versículo 24 dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso está en el versículo 103. El versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Eso está, como lo dijimos, ya en el versículo 140. Versículo 162 dice, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. ¿Te das cuenta de cuán diferente es estudiar y meditar en la palabra de Dios poniendo en práctica esas condiciones? Porque la meditación y la lectura de la Biblia no se vuelven monótonas ni exhaustivas dentro de ese modelo, por dos motivos básicos. Buscando así ese texto que hoy nos tiene en especial para nosotros. No hay monotonía. Por dos motivos, como dijimos. Primero, deleitarse en el Señor. Nos deleitamos en el Señor. La Biblia es la palabra de Dios y no podemos separar a una persona de su voz o habla. Por lo tanto, si nos deleitamos en la palabra, también nos deleitamos en Dios, que es su autor. Y antes de seguir la lectura, recuerde que el único autor con el cual usted tiene la oportunidad de hablar, al cual usted tiene la oportunidad de tenerlo junto a usted al momento de leer su libro, es el Señor. Usted lo invita y en este momento Él está sentado a su lado, mientras usted lee su santa palabra, su libro maravilloso. Esa era la experiencia de David y seguramente será la nuestra también. Naturalmente, él desarrolló ese sentimiento por medio de la relación diaria que mantenía con Dios. Así demostraba que lo amaba, tenía gozo y placer en el Señor. Dios era su vida. Segunda razón, deleitarse en la voluntad de Dios. La persona que se deleite en Dios y en su palabra, procurará conocer cuál es la voluntad para alegrarse en cumplirla. La Biblia menciona claramente que debemos hacer para agradar a Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa era la postura de David. Él dijo lo siguiente, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Mi actitud como hijo de Dios es buscar, conocer la voluntad de mi Padre al inicio de cada día. Es mejor conocer lo que Él quiere de mí al comienzo de cada día, en lugar de que llegue a su fin pidiendo perdón por los errores cometidos.
Debemos ser conscientes de que esa búsqueda no debe ser una obligación, sino la satisfacción que experimentamos al conocer los planes del Padre para ese día. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando descubro por mí mismo cuál es la voluntad del Padre en su palabra y la recibo en mi corazón, el Espíritu Santo me concede alegría y poder para obedecer. Seré convencido de que para mí la voluntad de Dios es lo más importante y lo mejor. Me rendiré totalmente a Dios y a su voluntad. Esa rendición a Dios es una condición básica para conocer su voluntad. El llamado de Pablo es: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Tercera razón es deleitarse en la palabra. En este encuentro de comunión, Dios me habla por medio de su palabra y yo hablo con Él a través de la oración. Así, lleno de alegría, me deleitaré en el Señor y en su voluntad. Esto me proporcionará momentos sumamente agradables. Al encontrarme con el Señor al inicio de cada día y al oír su voz y contemplar su rostro, haré que el placer que siento se identifique cada vez más. De este modo, la meditación se convierte en una práctica indispensable en el proceso de nuestra madurez espiritual, pues en ella tenemos una relación de amor en la que Dios tiene comunión con nosotros y nosotros con Él. Recordemos que fuiste creado para relacionarte con Dios. Así, la meditación bíblica es una herramienta indispensable para interiorizar la verdad en el corazón. Recuerda, Dios desea ocupar el primer lugar en tu vida. Entonces, ahora, para y reflexiona. ¿Existe algún aspecto de mi vida en que el espíritu del mundo está prevaleciendo? ¿He buscado a Dios en primer lugar todas las mañanas? ¿O tal vez he realizado otras cosas antes de procurar a Dios? Recuerda nuevamente, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y también este texto que lo leemos y nos sirve de mucho, lo leímos hace 2 días. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad. Y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Ahora vamos a orar para terminar esta lectura maravillosa, recordando, querido hermano, recordando, querido amigo, que hoy día hemos estado juntos para meditar en la palabra de Dios, recordando siempre que solamente yendo a Él, la fuente de poder, nosotros encontraremos verdadera felicidad, meditación y crecimiento espiritual.
Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque hoy tú nos permites estudiar tu santa palabra. Gracias porque en este día santo tenemos la oportunidad de encontrarnos con nuestros hermanos y analizar cada palabra, analizar textos y saber el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Señor, queremos hoy estar ante tu presencia y que tú, Señor, aceptes nuestra vida, nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, tenga un día maravilloso, tenga un feliz sábado.